Te pregunto a ti que estás empezando a ver este vídeo, ¿qué es la maldad? Sería difícil de definir a no ser que lo único que se te ocurra es hacer cosas malas. Lo que es malo para ti no tendría que serlo para mí. Sería un debate interesante desde el punto de vista de la filosofía, la moral, la ética, la sociedad, la cultura, pero independientemente desde donde lo miremos, seríamos capaces de reconocer un acto de maldad. ¿Cuál sería peor crimen? ¿Matar a toda tu familia? ¿O asesinar con crueldad a un desconocido? Sería difícil hasta qué nivel de perversidad hay que llegar para estas cuestiones. Nosotros nos limitaremos a decir que son eso, crímenes horribles. Pero desde la Universidad de Columbia, el psiquiatra Michael Stone ha encontrado una forma de medir este tipo de actos. Hoy hablaremos de su escala de maldad. Cuando hablamos de crímenes siempre se nos viene a la mente la imagen del psicópata como principal exponente de la maldad humana. La escala de psicopatía de Robert Hare se encarga concretamente de estudiar la personalidad de estos hombres y mujeres. Pero la escala de maldad no tiene tanto en cuenta a las personas, sino a sus actos. Se le aplica a todo aquel detenido que haya cometido un asesinato, después de analizar, claro está, ciertos perfiles psicológicos y otras pruebas. Y después de eso se le categoriza dentro de una escala de 22 niveles divididos en 3 grandes grupos, para diferenciar entre los que actuaron por impulsividad, los que tienen algunos rasgos psicopáticos y lo que son, finalmente, psicópatas sin ningún atisbo de remordimiento en sus actos. ¿Queréis recorrer cada uno de esos peldaños? Veámoslo de uno en uno. Número 1. Quienes mataron en defensa propia y no muestran tendencias psicopáticas. Es el caso que ejemplifica Cheryl Pearson, de 17 años, que le pagó $400 a un compañero de instituto para que asesinara a su padre, quien había abusado de ella por años. Con el número 2 empezamos ese bloque de asesinos impulsivos, con los asesinatos por celos. Aunque son egocéntricos o inmaduros, no son psicópatas, son los denominados crímenes de pasión, como fue el asesinato del Dr. David Tannhauer a manos de su amante Jane Harris, cuando lo encontró con otra mujer. Número 3. Cómplices o simpatizantes de homicidas. Son personas incapaces de controlar las ganas de matar que generalmente se tienen, pero no se realizan. El ejemplo es Cindy Campbell, quien era víctima de abuso incestuoso por parte de su padre, pero manipuló a su novio para que asesinaran a su padre y a su madre, y después se quedaron en la cama de los padres. Son personas impulsivas y con rasgos sociópatas. 4. Los que asesinaron en defensa personal, pero que previamente provocaron al agresor. Son los casos de personas que después de matar se justifican como víctimas, pero las pruebas no evidencian eso mismo, como pasó por ejemplo con Susan Cumming, quien llamó al 911 después de dispararle a su novio, el jugador de polo argentino Robert Villegas, porque aseguró que lo hizo en defensa propia después de que la amenazara con un cuchillo, pero sus heridas parecían, sobre todo, autoinfligidas. Número 5. Asesinar por traumas. Estos asesinos realmente tienen muchos remordimientos, pero es una respuesta desesperada. Tenemos el caso de Susan Witch, quien creyó que había encontrado a su príncipe azul, pero pronto se dio cuenta de que era un monstruo violento y abusador que la maltrataba. Desesperada y traumatizada, amarró a su esposo a la cama y le dio 193 puñaladas. Número 6. Asesinos impetuosos. Comete los crímenes con la cabeza caliente, al dejarse llevar por sus impulsos. El ejemplo es Issei Sagawa, quien fantaseaba sobre el canibalismo en el instituto y en la universidad lo realizó al asesinar a una compañera. Número 7. Asesinos narcisistas quienes mataron por celos. Después de besarse la fiesta de Año Nuevo, Posehkin Podar pensó que él y Tatiana Tarasov estarían juntos para siempre, pero ella no estaba interesada. Podar no quiso escuchar la negativa, por lo que empezó a pensar en asesinarla. Incluso se lo confesó su terapeuta, que intentó quitarle la idea de la cabeza. No lo logró y terminó asesinándola. Número 8. Asesinar por rabia. Estas personas contienen la rabia y matan después de un suceso que la desencadena. El ejemplo es Chad Willman, quien mató a su esposa y madre al dispararle desde la torre del reloj de la Universidad de Texas. Además hirió a 31 personas y asesinó a otros 14, antes de morir ante la reacción policíaca. En el 9 entramos en ese bloque dedicado a las personas que empiezan a presentar los primeros signos de psicopatía.
como por ejemplo los asesinos celosos y con características psicópatas. Cuando el esposo de Betty Broderick, Dan, la dejó por una mujer más joven, Betty no pudo soportar ese despecho y entró en su casa nueva y les disparó a los dos. Número 10. Asesinos que matan porque se interpusieron en su camino. Cuando John List se dio cuenta de que no podía sostener más a su familia, decidió matarlos a todos. Estos asesinos planean muy bien y con mucho metodismo su crimen. List siguió su plan por semanas, que terminó con la muerte de su esposa, su madre y sus 3 hijos. Aunque fue a sangre fría y bien calculado, no muestran rasgos de psicopatía, aunque más bien son muy egocéntricos. El siguiente. Asesinos psicópatas de gente que les estorba. Es muy similar a la escala 10, solo que estos sí tienen rasgos psicópatas. Robert Chambers asesinó a Jennifer Lewin porque le encontró robando el dinero en su bolso y le dijo que lo iba a denunciar. Número 12. Asesinos que matan cuando los acorralan. Son personas sedientas de poder que matan cuando sus argucias comienzan a fallarles. 13. Asesinos psicópatas rabiosos, quienes perdieron el control de sus peores emociones y les dieron rienda suelta. El ejemplo arquetípico es Richard Beck, quien entró en una casa de enfermeras la noche del 13 de junio de 1966 y asesinó metódicamente a 8 de ellas. La novena logró esconderse debajo de la cama y se salvó. 14. Conspiradores psicópatas. Sante Quimes es una psicópata que defraudó y asesinó con tal de tener el dinero y el estilo de vida que quería, pero al expresar sus pensamientos en un diario egocéntrico la condenó a la perdición. Número 15. Psicópatas multihomicidas cuando explotan de furia. Charles Starkweather asesinó a sangre fría a múltiples personas después de que un día explotara de furia. Su historia inspiró la canción de Nebraska, de Bruce Springsteen, y la película Natural Born Killer. 16. Y aquí ya entramos en el último bloque. Los psicópatas puros. Psicópatas que no se conforman con asesinar. El doctor Michael Wango aprovechó su posición de doctor para envenenar y matar poco a poco a 60 personas. 17. Asesinos seriales con perversiones sexuales. En el caso de estos psicópatas, la violación suele ser el principal motivo para retener y asesinar. 18. Asesinos y torturadores previos. Su motor principal es matar, pero también torturan. Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más conocidos, destacaba por sus métodos de tortura. Mantenía vivas a sus víctimas mientras las torturaba antes de asesinarlas. Número 19. Asesinos, psicópatas, terroristas, torturadores, dominantes, intimidadores y violadores. Gary Christ no asesinaba a sus víctimas, pero lo que les hacía era similar a eso mismo. Por ejemplo, secuestró a una chica, la quemó viva y luego la enterró y la dejó respirar por un tubo. La rescataron después de unas 83 horas bajo el suelo. Número 20. Psicópatas torturadores. Su motor principal es infligir daño a la víctima. Joseph Kallinger y su hijo de 13 años aparentaban ser vendedores, pero cuando entraban en las casas torturaban y asesinaban a familias enteras. 21. Psicópatas que no matan a sus víctimas, pero las someten a extrema tortura. Cameron Hawker y su esposa capturaron a Colleen Starr y por 7 años la mantuvieron dentro de una caja debajo de la cama, mientras la sometieron como esclava sexual de Cameron. Y número 22. Psicópatas que infligen extrema tortura y asesinan. Estos psicópatas suelen abusar sexualmente y torturar durante largos periodos de tiempo y luego matan a la víctima para ocultar pruebas. Dennis Rader, o The BTK Killer, entraba en las casas de las mujeres que había estado acechando, las violaba, las torturaba y las mataba. Se quedó en libertad durante 20 años, antes de ser finalmente identificado, arrestado y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en Wichita, Kansas. Espero que en ningún momento tengas que clasificar a nadie en esta escala, ni siquiera tú mismo o tú misma. Comenta qué es lo que opinas sobre este tema y si aún no lo has hecho, sígueme en mis redes sociales y suscríbete para ser el primero en conocer todos los secretos sobre tu mente que siempre quisiste saber, pero que nunca te quisieron contar. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.